Hoy día acabar con el TKPD de antibióticos, antimicóticos, hacer ITU y trataré de hacer enfermedad respiratoria, ya de acuerdo al tiempo porque es corto. Entonces repasaron ya más o menos dónde se da el mecanismo de acción de los antibióticos. Esa es la idea, recordar todo como les dije en la primera clase. Tienen que recordar todo. Entonces ya saben, betalactámicos han repasado ya las familias, ¿verdad? Las cefalosporinas. ¿Qué más el otro grupo? Muy bien. El otro. Las primeritas. Penicilina, muy bien. ¿Qué más? Monobactámicos, ya lo dijeron. Monobactámicos, cefalosporinas, penicilinas. Por familias. ¿Qué dijeron? ¿Y el otro cuál es? ¿Qué dijeron? Cefalosporinas, penicilinas, monobactámicos, muy bien, parabenex, ¿qué más? Ya dijeron. Y el último, quienes acompaña generalmente inhibidores. El ácido. Muy bien, ¿eso cómo se llama? Inhibidores de la beta-lactamasa. Entonces recordar, lipopéptidos. ¿Sí lo dijeron por ahí? La vancomicina. ¿No? Y hay vancomicina actúan sobre la pared celular de la bacteria. ¿Ya? Luego tenemos inhibidores de síntesis de folato, ¿no? Sulfamicinas, trimetopin, ¿no? El sulfametocesol, trimetopin, que lo van a ver bastante también, sobre todo cuando vean los pacientes PBS, ¿no? Sobre todo no tanto en la parte de bacterias, sino que también cubre a toxoplasma, cubre a neumocistis, ¿no? Entonces lo vamos a ver por ahí. Luego los que actúan sobre la membrana celular, tenemos a daptomicina, que es un lipopéptido. Luego vemos acá a los que actúan sobre la membrana externa, gabapentin, que pertenece a las polimixinas. Luego a los de síntesis actúan sobre el ARN polimerasa rifamicina. Bueno, ustedes en rifa, sé que no han llevado de repente de todo TV pulmonar, ¿no? Mucho, pero sí han visto los esquemas, ¿verdad? Entonces rifamicina inhibe el ARN polimerasa, ¿no? Luego en síntesis de ADN, quinolonas, partiendo desde la primera hasta las últimas, moxifloxacino, una de las últimas que utilizamos, y metronidazol. Luego en síntesis de proteínas 50S tenemos los macrólidos, ¿no? Ya saben los macrólidos, clindamicina, oxazolidona, linesolid. Y los de la síntesis de proteína 30S tenemos aminoglicósidos, me imagino que también ya saben, ¿no? Tetraciclinas, ahí también va doxiciclina, y gliciciclinas, que es digeciclina, ¿no? No lo tenemos nosotros, pero en realidad a nivel internacional utilizan o se utilizan en infecciones intestinales, ¿no? Entonces más o menos el espectro de los antimicrobianos va así. Los que solo van contra los gram positivos, no contra gram negativos ni anaerobios. ¿Quiénes son? Oxacilina, acá va cloxacilina, vancomicina, daptomicina y linesolid. Entonces, en un antibiograma de gram positivo, de todas maneras, estos fármacos ustedes los van a ver y no van a estar en el antibiograma de un gram negativo. Entonces, eso implica esto, ¿ya? Entonces, son los gram positivos, ¿ya? En gram positivo y anaerobios está clindamicina, ¿ya? Cubre tanto gram positivos como anaerobios. Luego nos vamos a los gram negativos, colistin y aztreonam. Ustedes no van a ver a colistin y aztreonam en un gram positivo, ¿no? Tampoco van a ver en realidad carbapenems en el antibiograma, pese a que sí me cubre, menos el marsa, no está en la intersección de todas, pero en el antibiograma de todas maneras, en un gram positivo ustedes no van a ver a colistin y aztreonam, en gram negativo sí lo van a ver. Luego vemos entre gram positivo y gram negativo, sin cobertura de anaerobios, acaba las quinolonas, como cipro, aminoglicósidos y cefalosporina de primera a quinta generación. Una cefalosporina de quinta generación, ¿se acuerdan?
De cuarta, Cefepime. muy bien, cefepime. De tercera, Ceftriaxona. muy bien, ceftazidima, ¿no? Entonces, de quinta tenemos a ceftaroline, ceftobiprol, ¿no? Dentro de las de quinta. Y luego vemos la parte de anaerobios. Netamente anaerobios me cubre metronidazol, ¿ya? Gram positivos y anaerobios, clindamicina. Y en el caso de todas, los que tienen amplio espectro, acaban amoxiclavulánico, por eso amoxicilina más ácido clavulánico tiene un amplio espectro. Moxifloxacino, pero ya les había mencionado en la clase anterior, que si en el antibiograma o por el uso indiscriminado de antibióticos partiendo de ácido nalírico está la resistencia a uno y es resistente a todos. Entonces, moxifloxacino está en venta, en realidad en realidad el tratamiento no está en el petitorio nacional del MINSA, pero ya si está resistente a uno, ya está en vano dar la moxifloxacino, ¿no? Carbapenems, ya saben cuál carbapenem conoce. Muy bien. Imipenem, muy bien. Ertapenem, muy bien, ¿no? Entonces son los carbapenems que conocemos y tenemos. Bueno, en el caso de ertapenem en realidad no lo tenemos, lo teníamos antes. En realidad nos ayuda bastante, como la mayoría de infecciones, sobre todo complicadas del sistema urinario. Ertapenem puede ser colocado tanto intramuscular como endovenoso. Entonces había esa facilidad de poder de repente dar 3 días de tratamiento intrahospitalario y de repente 2 días o un poco más, completando 5 a 7 días de ertapenem, podríamos dar en el domicilio, ¿no? Teníamos en realidad esa ayuda. ¿Por qué? Por la estancia hospitalaria. A veces hay pacientes que necesitan entrar en realidad y no hay camas, ¿no? Entonces ertapenem nos ayudaba para eso, ¿no? Un carbapenem en realidad menor, ¿no? Y piperacilina tazobacta, ¿no? Entonces aquí están en realidad en un resumen más o menos para ver cómo van. Y acá nuevamente les he colocado el espectro. Entonces, viendo rápidamente, vemos acá en gram positivos a los pocos gram positivos aerobios. Vemos acá Staphylococcus aureus meticilino sensible, Staphylococcus coagulasa negativo y el MARS, ¿no? El meticilino resistente. Entonces vemos que tanto el coagulasa negativo como el Staphylococcus aureus meticilino sensible, oxacilina, es en realidad la terapia ideal inicial, ¿no? Entonces, nosotros cuando tenemos en realidad la sospecha de que es por una sensible, empezamos con oxacilina. Eso lo habrán podido ver, de repente si han tenido la oportunidad de ver cuadros de celulitis, ¿no? Entonces celulitis, lo primero, gram positivo, si hay sospecha de Staphylococcus, oxacilina cubre ahí, ¿no? Y en coagulasa negativo, ¿no? Cefalosporina también de primera generación, ¿no? Acá en realidad clindamicina también, pero siempre viendo en realidad los antibiogramas, porque ustedes van a ver en práctica que va a haber antibiogramas que sean resistentes a macrólidos. Se tiene que hacer un test para ver si hay una resistencia inducible a clindamicina. Entonces con todo eso nosotros vamos a poder dar el mejor tratamiento antibiótico, ¿no? Acá vemos que también es sensible a rifa, sensible a sulfametoxazol trimetopin, sensible a quinolonas, pero como les había mencionado, si nuestras quinolonas en realidad ya tienen alto nivel de resistencia, entonces como que queda un poco corto, y gesiplina en infecciones intestinales, y vemos que también el carbapenem me puede cubrir, el pipetazo más o menos, y el que en realidad no lo tenemos y que también me cubre el MARSA, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, ceftaroline, ceftobiprol, ¿no? En las cefalosporinas de quinta generación, ¿no? Y en MARSA netamente ustedes ven que el espectro ya de los antibióticos es más reducido, ¿no? Como les dije, primera opción, si la tuviéramos, ceftaroline, ceftobiprol, pero lo que nosotros utilizamos en realidad es vancomicina, ¿no? Entonces ustedes al ver un MARSA, ya nosotros, depende al huésped y demás que nosotros vemos, generalmente nosotros necesitamos un tratamiento antibiótico bactericida.
Entonces el glucopéptido, la vancomicin, es un tratamiento bactericida, ¿no? Entonces nosotros necesitamos iniciar con vancomicin. Ahora, imaginando el paciente en realidad tuviera otros mecanismos más de resistencia, acá no está, como el Borsa, que es el vancomicin resistente, optaríamos por linezolid y de acuerdo al antibiograma daptomicina, ¿no? No los tenemos en el petitorio nacional, pero si es necesario de repente en un Borsa sobre todo, damos linezolid. Luego vemos sulfamethoxazol, rifapicina, quinolonas y demás. Pueden ser quinolonas y aminoglicósidos, van a encontrarlo en el antibiograma. Todos estos fármacos que están acá ustedes lo van a encontrar en el antibiograma. Entonces se van a basar de acuerdo al antibiograma. ¿Y cómo? Pues solicitando los cultivos. Si no solicitan los cultivos, yo no tengo sensibilidad, no tengo agente biológico. Entonces en realidad si ustedes tampoco, o cuando sean internos, externos, y los médicos que siempre se capacitan, estamos constantemente capacitándolos por el tema de los cultivos, no vamos a tener sensibilidad, no vamos a tener agente biológico y no nos pueden exigir escalar o desescalar. Entonces, no podemos escalar el antibiótico y no podemos desescalar si no tenemos la sensibilidad, ¿ya? Entonces, la idea es siempre esa. En Enterococcus vemos que la sensibilidad es más difícil. Entonces, sobre todo en el faecio, ¿no? Vemos por acá, por ejemplo, generalmente en el antibiograma van a encontrar ampicilina dentro de los primeros. La gran mayoría es resistente en realidad. Más del 80% es resistente a ampicilina y tiene sensibilidad a vancomicina. Hemos tenido casos de enterococos resistentes a vancomicina a inicio de este año en pacientes quirúrgicos. Entonces ya no nos quedaba la opción de dar vancomicina. Entonces, ¿qué teníamos que dar? Linezolid. Entonces teníamos que optar, lamentablemente pues no tenemos por el CIS que el paciente, el familiar tiene que comprar, no está en el petitorio. Es para que vean pues que sí hay resistencia y a veces todos los tratamientos no lo tenemos en el petitorio para que se pueda pues dar por el CIS en el caso de Elsa, ¿no? No sé cómo estarán en ESALUD. Los que rotan en ESALUD tienen linezolid, los que rotan por ESALUD han Prialin. Han preguntado por si acaso, de repente los doctores han visto un Borsa, nada. Ahora cuando vuelvan, pregunten si hay linezolid, ¿ya? Pregunten a ver en ESALUD si hay linezolid, ¿ya? Luego Streptococcus, vemos acá penicilina, amoxicilina, amoxicilina clavulánico, ceftriaxona, ¿no? Por eso ceftriaxona se indica en realidad en Streptococcus. Recordar que Streptococcus pneumoniae es una de las principales causas de neumonía bacteriana y medbacteriana, meningocefalitis bacteriana. Entonces vemos acá ceftriaxona, ¿no? También cestaroline, ceftobiprol también está aquí, ¿no? Ceftazidima, carbapenems, pero si es sensible, pues no voy a poner un carbapenems, no voy a poner en realidad lo que no tenemos ceftaroline. Ya con ceftriaxona, si es una neumonía sensible, ya nosotros podemos iniciar una micro, ¿ya? Ahora, lo que se ha visto en Streptococcus pneumoniae, en los estudios, las capacitaciones que hay a nivel nacional, sobre todo Cayetano Heredia hace en realidad los estudios que ha visto la alta resistencia a macrólidos. Con todo esto del COVID, también a veces es bien difícil, sobre todo en los niños, en los pediátricos, se ve bien difícil hacer la diferenciación entre si es viral y bacteriano. Entonces es ahí donde macrólido, y se ha visto también una alta resistencia a macrólidos, ¿no? Entonces en el antibiograma vamos a ver todos estos fármacos. En anaerobios al Clostridium, acá vamos a ver todos también los fármacos, ceftriaxona, vemos acá por ejemplo clindamicina, sobre todo el espectro es mayor aquí, ¿no? Con metronidazol, que son fármacos que vamos a dar, y vancomicina. El tratamiento ideal en Clostridium es vancomicina vía oral, pero como les había mencionado, al no tenerlo, ¿cuál es nuestra otra opción terapéutica? Metronidazol. Entonces metronidazol es lo que damos en Clostridium, ¿no? Luego vamos a los gram negativos. En los gram negativos vamos, por ejemplo, a Neisseria meningitidis, que es meningococo. Vemos que es sensible pues, a penicilina, amoxiclavulánico, y acá ustedes van
mayor porcentaje son el grupo de los beta-lactámicos. Acá van todas las cefalosporinas, los carbapenems, los inhibidores de beta-lactamasa, si no tienen mecanismo de resistencia a ANSES. Entonces vemos el mayor espectro en todos los gran negativos. Y esto es lo que ustedes tienen que aprenderse, por eso les mencionaba desde cefalosporina de primera a quinta generación, sobre todo hasta cuarta, para ver una beta-lactamasa de espectro extendido, quiénes son los carbapenem, quiénes son los inhibidores de beta-lactamasa y quiénes son los carbapenémicos, porque en el antibiograma ustedes, aparte, hay dos tipos, uno automatizado donde ya te dice que el mecanismo de resistencia y el otro en el que ustedes van a tener que decir si es un ABLE o un ABLE. Entonces la idea es que ustedes recuerden los fármacos porque van a estar en el antibiograma. Vemos por ejemplo en E. coli, ¿no? En E. coli siempre vemos si es una beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces vemos cefalosporinas de primera, de segunda. En el caso de Fox, como cefoxitina, en el antibiograma puede aparecer sensible, pero eso no significa que yo pueda dar el tratamiento antibiótico, ¿ya? La resistencia va desde la primera a cuarta generación, es sensible a inhibidores de beta-lactamasa, es resistente a monobactámicos como Aztreonam, y es sensible, pues, yo les dije, a carbapenems, ¿no? Entonces, el tratamiento ideal en una beta-lactamasa de espectro extendido es carbapenems, ¿ya? Ahora, que tengamos la opción terapéutica como pipetazo, que es piperacilina tazobactam, se le puede dar en casos de ITU o infecciones dirigidas, pero locales, ¿no? De repente de piel. Pero se ha visto en los estudios que en neumonías y en sepsis bacteriemias, el tratamiento de todas maneras tiene que ser con carbapenems, ¿ya? Piperacilina tazobactam queda en realidad como segunda opción solo para ITU o infecciones locales en realidad que no cubran neumonías, bacteriemias y sepsis, ¿no? Entonces, eso también ustedes en práctica traten de ver algún antibiograma y practicar con el docente, ¿no? Depende a que tengan, y no siempre pues en realidad van a tener varios antibiogramas, ¿no? Por ahí si el doctor les puede hacer de repente algún taller, a ver, pregúntenle si puede hacerlo en práctica para que puedan avanzar estos conocimientos, ¿ya? Entonces, en un ANSES, por ejemplo, Proteus, Enterobacter, son ANSES. ¿Qué significa ANSES? Que son resistentes a inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, las ANSES agarran Aeromonas, Morganella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter, Serratia. Entonces, cuando ustedes vean en el antibiograma estas bacterias, ya por más que esté en el antibiograma que es sensible a inhibidores de beta-lactamasa, ahí incluye tazobactam, incluye sulbactam, incluye ácido clavulánico, ustedes no van a poder dar inhibidores de beta-lactamasa porque tienen una resistencia. No va a ser en realidad el tratamiento ideal. ¿Cuál sería el tratamiento ideal acá? En realidad se dice de que sería la cefalosporina de cuarta generación, porque hay sensibilidad a la cefalosporina de cuarta. Entonces sería cefepime. Pero al no tenerlo, no sé si el salud lo tiene, me avisan si el salud tiene cefepime también, la próxima clase. Ahí sería en realidad el tratamiento carbapenems. Entonces ahí de todas maneras también tiene que ir carbapenems, ¿no? En Klebsiella también, ¿no? Ver en realidad si es una beta-lactamasa. Y ven acá también otros fármacos que cubren. Acá van quinolonas. Entonces su tarea, su función es ver que los antibiogramas, cuánta resistencia hay a quinolonas. Entonces yo quiero que ustedes vean. Yo a mis alumnos de práctica, ahí les digo, ¿no? Resistencia a quinolonas. Y ahí ven, porque hay evidencia de que sí hay resistencia a quinolonas, ¿ya? Aminoglicósidos también es en realidad una parte también que van a ver en el antibiograma, ¿no? Van a ver también a colistin, que les había mencionado, Aztreonam, que está por aquí. Y el digiciclin, sobre todo, lo utilizamos en ¿qué? Cuando ya hay mayor espectro en realidad de resistencia, las carbapenemasas, ¿no? Hay carbapenemasas, ya hasta colistina, es lo que utilizamos, digiciclina, ¿no? Y otros fármacos en realidad que no los tenemos en realidad, por ejemplo, en otros, por ejemplo, utilizan ceftazidima avibactam, en Colombia más Aztreonam, más en combinaciones, ¿no? Al no tener, pues, uno de los tratamientos que se está utilizando, que es el cefiterocol, a nivel mundial. Entonces, uno de los que más trabajan con estas carbapenemasas es el
país vecino Colombia, ¿no? Entonces, parámetros farmacocinéticos farmacodinámicos, el PKPD. Entonces, en el PKPD nosotros vamos a ver cuánto de fármaco nosotros necesitamos, a qué dosis, a qué tiempo, y si va a estar por encima de la MIC. La MIC, la concentración mínima inhibitoria que se necesita para en realidad reducir, inhibir o en el caso de producir la muerte bacteriana, ¿no? Entonces nos guiamos de estos parámetros farmacocinéticos, en donde vemos PKPD, PK farmacocinética, PKPD farmacodinamia. Vemos que la farmacocinética es todo lo que ingresa, la dosis y la vía de administración. La dosis, lo ideal, como les había mencionado, no deberían tener dosis subóptimas, deben siempre estar por encima de la MIC. Cuando hay dosis subóptimas, debajo de la MIC es donde comienzan a ver los mecanismos de resistencia. Mira, ese es uno. La vía de administración. Hay diferencias entre vía oral y endovenosa o intramuscular, pero en vía oral y endovenosa es donde nosotros vemos. Ahí va lo que es la parte de biodisponibilidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto de biodisponibilidad tiene uno con el otro, ¿no? Entonces, la parte endovenosa siempre va a tener una mejor biodisponibilidad a comparación de una oral. Pero, ¿qué pasa? Cuando a veces vemos ya de que el paciente está en salida con criterios de alta y podría irse o falta un poco más de tratamiento antibiótico, ahí vemos la biodisponibilidad del tratamiento antibiótico en vía oral, ¿no? Entonces, vemos, y eso es lo que en realidad ustedes también han visto esto en farmacología. Luego, en el caso de plasma, en la parte de, eso es para la biodisponibilidad, el volumen de distribución. ¿Cuánto de fármaco llega, ¿no? Si es endovenoso, está en torrente, llega hacia cerebro, hacia pulmón y a hueso? Entonces, el PKPD de hueso y el PKPD del sistema nervioso central son los más difíciles en llegar. ¿Por qué? Por eso han visto ustedes de que el tratamiento antibiótico, de repente han tenido la oportunidad de ver en una meningoencefalitis bacteriana, el tratamiento antibiótico va a ser 14 días, ¿no? No va a ser 7, no va a ser 5, sino va a ser 14, ¿no? Lo bueno es de que los betalactámicos, por más hidrofílicos que son, que lo vamos a ver en un ratito, la llegada es más pobre que la llegada de un lipofílico. Pero la cantidad pequeñita de ceftriaxona que llega al sistema nervioso central es la ideal para poder erradicar o producir la muerte bacteriana en el caso de que estemos sospechando en Streptococcus pneumoniae, ¿no? En meningococo, entonces y Haemophilus, entonces ahí va ceftriaxona. Entonces el tratamiento en una MEC bacteriana, por ahí voy por el PKPD neuro, no es cada 24, es cada 12. Ese es el punto, ¿ya? Por el PKPD. Igual más en hueso. Para llegar a hueso el antibiótico es más difícil. Por eso es que las osteomielitis no se tratan en 2 semanas, no se tratan en 3 semanas, se tratan en alrededor de 2 meses a 3 meses. ¿Por qué? Porque la llegada del fármaco a donde tiene que llegar, en realidad, de 1, ingresa el porcentaje que ingresa y la demora, ¿no? Entonces, en realidad, por eso se prolonga el tratamiento antibiótico, ¿no? Entonces vemos eso en cuanto a volumen de distribución. La eliminación, ¿no? Renal. La gran mayoría tiene depuración renal, por ende hay que hacer corrección renal si amerita el paciente. Los beta-lactámicos tenemos que hacer corrección renal, siempre viendo la creatinina, porque a veces generamos mayor nefrotoxicidad a un paciente ya que de por sí está con una injuria renal aguda o una injuria renal crónica, ¿no? La hepática también tenemos que ver eso, por eso es que tenemos que ajustar en los fármacos, sobre todo liposolubles. En el caso de la vida media, también ver cuánto tiene o cuánto de fármaco tiene su vida media para nosotros poder dejar cada cuánto y demás. Y la parte de mecanismo de acción que tiene cada fármaco antibiótico, ver la MIC y la toxicidad. Acá va la elección del mejor tratamiento antibiótico, valorar la menor toxicidad. Entonces no generar mayor nefrotoxicidad, que eso es lo que más se genera en la parte de efectos adversos. Por ejemplo, colistin, ya colóquele colistin, ya, porque ya está, no, pero si es un paciente hinchoséptico, de por sí es grave, ya de por sí el porcentaje de mortalidad es alto en un hinchoséptico. Entonces, si yo meto colistin, no es que del todo lo voy a salvar. Hay un porcentaje que voy a generar mayor efecto adverso, pero no me queda de otra, ¿no? Entonces, la idea es ver todo
esto, el PKPD, la biodisponibilidad. Entonces, aquí más o menos, en cuanto a biodisponibilidad, es más o menos compararlo, ¿no? El endovenoso con el oral, ¿no? Y ver la biodisponibilidad de presentación oral. Entonces, el Inesolid, por ejemplo, aquí tiene una buena biodisponibilidad, alrededor del 99%. ¿Eso qué significa? Que no hay mucha diferencia entre colocar endovenoso y vía oral, ¿no? A veces hay diferencia en el precio del Inesolid entre vía oral y endovenoso. Entonces nosotros podemos escoger vía oral si el precio es más accesible o de repente la presentación la tiene, ¿no? Entonces en este fármaco no habría problema. El levofloxacino también tiene una buena biodisponibilidad, en 98%, ¿no? Metronidazol 95, sulfametoxazol, trimethoprim 90 y amoxicipro 75, 89 más o menos la biodisponibilidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes desescalen, porque siempre colocan en la interconsulta, por favor, poner antibiótico para el alta. Entonces, tengo que elegir uno que vaya contra la bacteria que se ha encontrado en el antibiograma del cultivo realizado y yo poder ver la sensibilidad de cualquiera de los fármacos que está de acuerdo si es un gram positivo o un gram negativo para poder continuar el tratamiento antibiótico vía oral. Hemos tenido, no sé si les comenté a ustedes o al otro grupo, hemos tenido casos de osteomielitis en el caso de que han sido Escherichia coli beta-lactamasas de espectro extendido, que solo los carbapenems estaban sensibles y había resistencia a quinolona, resistencia a sulfa, ¿no? Aminoglicósidos no podemos dar mucho tiempo, recordar que también es nefrotóxico. Entonces, en realidad, buscar, y todavía no quiero para dar alta porque necesito más camas, porque la idea en hospitalización es alta, centrada, hay bastante paciente, hay bastante demanda. Entonces, no nos queda, ¿no? A eso vamos en el caso de que tenemos que recuperar las quinolonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque las quinolonas, el sulfametoxazol, trimethoprim podrían ser una opción en pacientes con osteomielitis por Escherichia coli beta-lactamasa de espectro extendido, ¿no? Entonces vamos al volumen de distribución. Tenemos los fármacos hidrosolubles o hidrofílicos, hipofílicos, ¿no? Entonces los hidrofílicos son los beta-lactámicos, lipopéptidos, aminoglicósidos, y los lipofílicos, pues los macrólidos, fluoroquinolonas, cloranfenicol, rifampicina, ¿no? Entonces estos son los lipofílicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja de un antimicrobiano hidrofílico? Que su volumen de distribución es limitado. La depuración generalmente es en realidad renal, y en el caso de un lipofílico tiene mejor llegada, mejor en cuanto no hay límites en cuanto al volumen de distribución, pero la eliminación es por vía hepática. Entonces, ahí estos fármacos, ustedes tienen que ver la parte del perfil hepático, ya guiarse de eso, si es cirrótico, ¿no? Tiene algún tipo de insuficiencia hepática, ¿no? De esto. Entonces, el volumen de distribución de la dosis administrada sobre la concentración sanguínea, ¿no? ¿Dónde va a ir? En el plasma, en el extracelular y en el intracelular, ¿no? El intracelular es muy difícil. Y el intracelular, por ejemplo, la mejor llegada es rifampicina. ¿Por qué? Porque Mycobacterium tuberculosis es intracelular. Por eso rifampicina es uno de los mejores fármacos intracelulares que deben estar en el esquema para Mycobacterium tuberculosis. Entonces acá vemos los antibióticos hidrofílicos, lipofílicos, los hidrofílicos, betalactámicos, lipopéptidos, aminoglicósidos, la polipixina como colistin, fosfomicina, que lo vamos a ver ahorita en ITU, antibióticos lipofílicos, macrólidos, fluoroquinolonas, tetraciclina, nimesolid, rifampicina, licosamidas, tigecyclina, cotrimoxazol y cloranfenol. Entonces vemos más o menos los antibióticos y vemos la parte del PD, que es la farmacodinamia. Entonces, es la idea de ver los mecanismos del fármaco en el individuo, y la idea siempre es buscar el antibiótico que genere menos efectos adversos. Siempre esa es la idea, ¿no? Y vemos que el fármaco tiene una actividad bactericida y bacteriostática, ¿no? Entonces ahí vemos la mix, vemos que es la mínima concentración del antibiótico que inhibe el 99,9% del crecimiento bacteriano, y la CBM, que es la mínima cantidad de antibiótico que produce el 99,9% de la parte bacteriana. Entonces, en el antibiograma que van a ver ustedes, el MIC. Entonces, van a ver de cada fármaco su MIC. Eso lo vemos nosotros en realidad junto con microbiología, que mediante
los antibiogramas, ellos hacen los reportes, los microbiólogos, entonces ellos seguían en el EUCAS y el CLSI, donde pues cada año se ven las sensibilidades y las resistencias de cada patógeno y tienen un MIC por cada bacteria y un MIC en fármacos. Entonces ellos, los microbiólogos, tienen que estar en realidad en constantes capacitaciones de esas en realidad actualizaciones de la MICs para que no se confundan. ¿Por qué? Porque a veces pues pone sensible a pipetazo y no es sensible a pipetazo de acuerdo a la MIC. Entonces ha habido varios así donde no vemos pues mejoría clínica porque la MIC no está de acuerdo a la internacional o no hay un buen procedimiento. Recordar que el microbiólogo es el que nos va a ayudar a hacer un buen antibiograma también y una buena también interpretación. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones del MIC? Sobre todo son parámetros estáticos, en realidad tenemos que ver pues cuándo son el efecto post-antibiótico también que generan algunos, por ejemplo los aminoglicósidos, que también vamos a ver en el PKPD. ¿Por qué damos, por ejemplo, ambicacina 1 gramo cada 24? Porque tiene, en realidad es concentración dependiente y tiene un efecto post-antibiótico, ¿no? Puede estar más horas en que sigue generando efecto en el individuo. Y hay rangos terapéuticos, en realidad, de los antibióticos que están por debajo de la MIC, igual ineficaz al antibiótico, ¿no? Tenemos que ver también la parte del inóculo bacteriano, las colecciones, la penetración intracelular. Entonces, en realidad son limitaciones que hacen que de repente el antibiograma, en realidad, no sean del todo, en realidad, tan sensibles, ¿no? Que veamos las resistencias y guiarnos al 100% de las resistencias en realidad o sensibilidad que colocan en el antibiograma. Entonces en el antibiograma no sé si han tenido la posibilidad de ver en microbiología algún antibiograma, en agar, sí, ¿no? Entonces ya saben cuando es sensible, la lo más grande, ahí miden, ¿no? Hacen una medición de acuerdo al antibiótico a la gente. Cuando es intermedio y el alo se hace más corto y cuando es resistente el alo tiene cortito, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver, eso ven ellos en el agar y nos dan ese informe, ¿no? O el automatizado que meten en el microscan y ya sale en realidad toda la sensibilidad. Entonces, según la actividad, los antibióticos se dividen en bacteriostáticos y bactericidas. Los bactericidas, como les había mencionado, beta-lactámicos, vancomicina, aptomicina, cofomicina. La rifamicina también se comporta como un bactericida. Quinolonas, aminoglicósidos, metronidazol y sulfametoxazol trimetonil. Inclusive cuando nosotros damos en quinolonas, por ejemplo, dosis más altas o dosis con intervalos más cortos, como 400 cada 8 endovenoso, tiene un efecto mayor, donde vamos a estar por encima de mí y vamos a tener en realidad mayor, en este caso, la parte de la replicación de las bacterias, porque es un efecto en realidad bactericida mayor, es lo que hemos visto en los estudios de quinolonas. En los bacteriostáticos están linamicina, digesclina, macrólidos y tetraciclinas. Por ejemplo, hemos tenido casos de Staphylococcus aureus que de repente han sido meticilinos resistentes y se han encontrado en hemocultivos. Entonces, no podemos iniciar de repente con doxiciclina vía oral, porque doxiciclina vía oral podrá estar sensible de repente en un antibiograma, pero si el paciente está con sepsis, nosotros necesitamos un agente bactericida, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que iniciar con PAM. De ahí haber la posibilidad de poder dar de repente doxiciclina después de haber dado un gran, al menos 7 días a 10 días de tratamiento con vancomicina, podríamos ver la posibilidad de repente de uso de doxiciclina, ¿no? Pero nosotros tenemos que utilizar en pacientes chocados, sépticos, donde no lo vemos bien, un bactericida. Siempre esa es la idea. ¿Por qué? Porque no va a haber una respuesta post-leucocitaria. Recordar que el bacteriostático inhibe el crecimiento, pero no da muerte bacteriana. El que da muerte bacteriana es el bactericida. Entonces, el bacteriostático inhibe la replicación, pero tu sistema inmune tiene que haber una respuesta post-leucocitaria para que vaya contra lo que queda de las bacterias, ¿no? Entonces, en un séptico, un shock séptico, un paciente que tiene estos diagnósticos, no va a haber esa respuesta post-leucocitaria. Tenemos que dar, de todas maneras, un bactericida. Entonces, en los antibióticos vamos a guiarnos de dosis, concentración y efecto.
vamos a ver en realidad efecto bactericida, bacteriostático, el efecto postantibiótico y cuando hay concentraciones subterapéuticas cuando están por debajo de la media, ¿no? Entonces vemos en cuanto a la parte de la actividad antibacteriana, puede uno depender de la concentración o otro depender del tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde viene esta parte. Los llamados antibióticos concentración dependiente y que tienen un efecto postantibiótico prolongado. ¿Quiénes están acá? Los aminoglicósidos a la cabeza. Fluoroquinolonas. ¿En qué fluoroquinolona vemos acá más? En levofloxacino. Levofloxacino lo damos una vez al día, 750 miligramos una vez al día. ¿No? En ciclo no, porque tenemos que darlo cada 12 o cada 8 en el caso que vemos de acuerdo al escenario clínico. Metronidazol está no establecido, podría estar acá o en nosotros, que también lo vamos a ver. Entonces vemos acá que estos antibióticos, vemos que llegan a una concentración máxima, acá, ¿no? Y siempre están por encima de la MIC, ¿no? Donde va a haber acá la muerte bacteriana. De ahí baja y va a tener un efecto post-antibiótico, ¿no? Entonces, por eso antes de repente la amicacina se colocaba, amicacina 500 cada 12. Ahora con todo esto del PKPD, que ya se conoce mejor cada día, entonces amicacina se da 1 gramo cada 24. ¿Por qué? Porque tiene su efecto, lleva una concentración máxima y tiene un efecto post-antibiótico, ¿no? Es el principal, los aminoglicósidos van acá a la cabeza. Luego vemos los tiempos dependientes y el efecto post-antibiótico ya es mínimo o moderado. Aquí, ¿quiénes van? Los beta-lactámicos. Entonces, los beta-lactámicos son tiempo dependientes. Las penicilinas, cefalosporinas, carbapenems. Entonces, vemos aquí que se da, ¿no? No sé si han tenido la oportunidad de ver meropenem, 1 gramo cada 8. Ahorita voy a ver eso de las infusiones. Luego, han visto de repente imipenem, gramo cada 8. Han visto también ertapenem. No sé si han tenido en ERTA, pero IMI-MERO si han tenido de repente la oportunidad de ver. Entonces tiene un tiempo. Las cefalosporinas, en algunas, ¿no? En ceftriaxona es cada 24, pero en MEC es cada 12, ¿no? Pero más se ha visto pues en el caso de los carbapenems, que es lo que más macrólidos también. Claritromicina, eritromicina, tiene un tiempo, ¿verdad? En el caso de aciclosis es una vez al día. Y el sulfametosazol trimetopin también tiene un tiempo, ¿no? Cada 12 horas, cada 8 en el caso, bueno, pero ella agarraría en otro tema, en homocitis, que supongo es otro. Pero estas, pues, fármacos van a estar por encima de la MIC en un tiempo dependiente, en un tiempo determinado, ¿no? Por ejemplo, es cada 8. Por encima de la MIC, esta concentración se va a dar 8 horas. Entonces yo tengo que dar otra dosis terminando las 8 horas. Porque la curva va bajando, recordar que el efecto postantibiótico es mínimo moderado y vamos a estar en dosis subterapéuticas y es ahí donde se da el mecanismo de resistencia, ¿no? Entonces cada cierto tiempo, por encima del tiempo dependiente. El otro es el área bajo la curva sobre MIC. Es la combinación en realidad de la concentración, el tiempo y bueno, tiene también un efecto prolongado postantibiótico, ¿no? Está por encima de la MIC en un tiempo ideal y va a tener un efecto postantibiótico un poco más prolongado. Aquí, ¿quiénes están? Vancomicina, glucopéptidos. Están fluoroquinolonas, también acaba pues cipro, si queremos dar cada 8, ver, ¿no? Todo esto, linezolid, tactomicin, clindamicina, citromicina y digeciclina, ¿no? Y acá también lo que también banco, no sé si también han tenido la oportunidad de ver lo que vamos a ver acá, las dosis de ataque. Entonces las que se llaman dosis de carga o dosis de ataque. Eso es lo que van a ver de repente en las interconsultas con los docentes que de repente van a ir por ahí a una interconsulta y ustedes van a ver que nosotros damos una dosis de carga, de repente van a tener la oportunidad de ver eso, sobre todo en vancomicina. Por ejemplo, en vancomicina, de repente encontramos que es una bacteremia por Staphylococcus aureus penicilino resistente ya en el antibiograma, de repente se inició con OXA y ya está ahorita ya con el antibiograma, entonces yo tengo que escalar. Entonces yo tengo que ver el peso, ¿no? De repente el paciente pesa 60 kilos, yo tengo que dar mi dosis de carga con 25 miligramos por el peso y me sale alrededor de 1,5
hasta si tiene más peso 2 gramos de dosis de carga. Entonces se da una dosis de carga independientemente de la función renal. ¿Por qué? Porque de repente el paciente está con una ira, está con una enfermedad renal crónica, eso es independiente. Por más que el paciente tenga, me vino una interconsulta hoy día, de que nefro no le había colocado dosis de carga. Tiene que colocar dosis de carga, porque ahí, en esa dosis de carga, es donde más vamos a dar la muerte bacteriana, porque es una dosis más grande, ¿no? Entonces que llega hasta 2 gramos, inclusive depende del peso, ¿no? Y de ahí ya se va de acuerdo a la función renal. En este paciente, por ejemplo, que les digo de nefro, que venía con enfermedad renal crónica en diálisis, estaban bombando 500 cada 24, hasta cada 48, cada 72 horas, yo ya le di una dosis de carga. Eso es lo ideal. Pero ahí en ese caso, como algunos manejan, algunos no, pero lo ideal es que manejen, ¿no? Porque de todas maneras, si van a iniciar, ya no le pude dar la dosis de carga. Entonces, la dosis de carga va ¿para qué? Para que yo pueda generar el mayor porcentaje de muerte bacteriana en esa gran dosis que voy a administrar en la bacteria, ¿no? Entonces, para eso se dan las dosis de ataque. También se ha visto en carbapenems, también hemos visto, bueno, nosotros no lo hacemos, pero se puede dar una dosis de carga. En otros países lo hacen. Y acá va lo que es las infusiones. De repente han escuchado de las infusiones de 3 horas, las infusiones en realidad prolongadas, continuas de 24 horas, la infusión prolongada y las infusiones que se pueden dar en un bolo de 30 minutos. Entonces, en los estudios se ha visto que el que da una infusión en realidad prolongada, como acá con esta rayita, esta curva azul, ven que están por encima de la MIC en mayor concentración y en mayor tiempo. En el caso de, por ejemplo, una infusión continua, que es lo ideal, miren, esta moradita es lo ideal, está por encima, ese es lo ideal, 24 horas infundida el antibiótico. Pero ¿qué pasa? Recurso humano no tenemos. Enfermera, por ejemplo en nuestro caso tenemos una enfermera para 12 pacientes. Entonces, de verdad no vamos a poder hacer una infusión continua. Ni siquiera en UCI, que tenemos también en cardio UCI, podemos hacer esta infusión continua porque se necesita de recurso humano. Tiene que ver que la infusión se dé correctamente, la preparación correcta para que se dé todo este escenario. Entonces, eso también tenemos déficit, recurso humano. Entonces, acá está en realidad el resumen de concentración dependiente, tiempo dependiente y área bajo la curva sobre mí, los mismos que ya he colocado, ¿no? ¿Y por qué? Pues en realidad estas recomendaciones, porque en realidad para todos ustedes deben saberlos, a menos para que más o menos lo ubiquen en qué escenario estamos, ¿no? Nosotros no es quitarse de la cabeza de elegir el mejor antibiótico, no es el más fuerte, no es el que me tiene más espectros, eso hay que quitarlo de la cabeza, es elegir el mejor. ¿Y cómo lo elegimos? Epidemiológicamente, ustedes tienen que saber de dónde viene, si es sensible de la comunidad o intrahospitalario, ¿ya? Entonces ustedes tienen que indagar, hacer una buena historia clínica, si ha estado hospitalizado recién hace 5 días, ingresa con nuevamente esputo, purulento, fiebre, dificultad respiratoria, y ha estado hospitalizado, yo no pienso en una neumonía que viene en la comunidad, sino en una intrahospitalaria. Ya no pienso en un agente bondadoso, pienso en un agente con mecanismos de resistencia mayores. Entonces, ustedes tienen toda la mano para que la historia clínica, para saber qué es lo que voy a iniciar, cuál es el que quiero llegar. El volumen de distribución también es importante, ¿por qué? Porque el PKPD, como les dije, sistema nervioso, hueso, inclusive de pulmón, también es un poco difícil. Entonces, eso también tenemos que verlo. La dosificación, sobre todo el betalactámico, que es lo que más utilizamos en cuanto a antibióticos. Ustedes van a ver que las prescripciones intrahospitalarias son más de betalactámicos. Entonces, la idea es ver dosis, función renal, nunca en realidad no solicitar creatinina, siempre tenemos que solicitar. Aparte de que ustedes hacen diuresis, ¿no? Ven diuresis, cómo va, porque esa es la parte clínica. Pero he visto a veces me mandan interconsultas y a mí me queda corto, me dice escala a carbapenem y no tiene una función renal desde hace, o una creatinina desde 10 días desde el ingreso. Entonces eso no me ayuda.
a una dosis en realidad buena. Por ejemplo, han escuchado de repente que nosotros damos dosis de meropenem a 2 gramos cada 8. ¿Cuándo damos 2 gramos cada 8? Cuando la depuración de creatinina está por encima de 120. Entonces, si la depuración está por encima de 120, yo tengo que subir la dosis, porque es como si tener más agua, ¿no? Me hicieron eso, me acuerdo, cuando viví antimicrobianos, en medio litro de agua, yo le echo una cucharada de azúcar, y a 5 litros de agua yo le echo una cucharada de azúcar. ¿Cuál me endulza más? La del menos, ¿verdad? La del más. Entonces, cuando tiene la depuración de creatinina alta, yo necesito mayor dosis de antibiótico. Entonces, eso también nosotros lo usamos, lo hacemos, corregimos, para poder hacer una buena optimización en realidad de antimicrobiano, ¿no? Las infusiones prolongadas, continuas, que sería lo ideal, ¿no? Pero no tenemos recurso humano. Las dosis de carga, independientemente de la función renal, sobre todo en pacientes sépticos, shock sépticos, inmunosuprimidos, un paciente PBBS que tiene mal, con shock, de repente sepsis, en realidad es un paciente que necesita un bactericida, una buena dosis, de acuerdo al peso, función renal y demás, ¿no? Y valorar también la biodisponibilidad. Si yo tengo, en realidad, poder yo cambiar en el caso de un endovenoso a una vía oral, tengo que hacerlo, ¿no? Porque el paciente está yendo bien, puede ir a casa y ya voy bajando a vía oral, ¿no? Entonces, la idea del inicio del antibiótico o antimicrobiano es darlo temprano, no se olviden de los cultivos, no retrasar el inicio del antibiótico, sobre todo lo vamos a ver en sepsis, que tenemos solo 1 hora para cultivar. Luego debe ser adecuado, ver el patógeno, la resistencia, el PKPD óptimo, el volumen de distribución, a dónde el PKPD de cada lugar a donde quiero llegar, apropiado, al menos un antimicrobiano activo in vitro contra el patógeno, ver la sensibilidad, patrones de resistencia, agresivo, certero desde el comienzo del tratamiento. Esto es ideal porque yo que quiero rápidamente generar la muerte bacteriana, porque ese paciente no va a esperar, se complica y aumenta el porcentaje de mortalidad. Entonces, las limitaciones de PKPD, falta escasa evidencia científica, en realidad hay más, cada año hay más evidencia, y esa es la idea, capacitarnos siempre. Bueno, nosotros que llevamos control de antimicrobianos siempre tenemos que estar constantemente capacitándonos. Ustedes también es importante, si por ahí ven alguna actualización, darse la capacitación, las lecturas, ya saben ustedes, de evidencia científica, ya está por demás decir, ¿no? La MIC exacta, ¿no? La idea es capacitar al microbiólogo que va a dar, pues, esos antibiogramas, que dé la MIC exacta para poder dar, escalar o desescalar un buen antibiótico, ¿no? Los niveles plasmáticos, conocer, necesidad del software. Nosotros tenemos el UNET, por ejemplo en Carrión, con ese UNET nosotros vemos el mapa microbiológico, se hace rápidamente, se ingresa, ¿no? Es un software que nos ayuda, hay más software en realidad, pero es el que tenemos actualmente en el Hospital Carrión. Tenemos que ver si el paciente está escéptico, la función renal, dar una buena dosis, y a veces pues están con toda la función renal, hasta ya una injuria renal por la sepsis o shock séptico, y está con menos 2 gramos cada 8. Entonces, peor, mayor nefrotoxicidad al paciente, ¿no? Y los conflictos éticos que siempre hay o legales en la administración y las dosificaciones, ¿no? Por eso siempre nosotros, a la parte legal, tenemos que tener algo, ¿no? Las guías que siempre son importantes en un hospital para que nos respalden, ¿no? El enfoque One Health, en realidad, se sabe que el uso indiscriminado no solo es de seres humanos, sino los antimicrobianos se dan en animales, en el pollo, en el ganado, en los vegetales, ¿no? En medio ambiente, y todo en realidad es una problemática a nivel de la OMS, el One Health, que busca en realidad intervención, busca en realidad mecanismos para la reducción de todo, no solo con nosotros que vamos a dar un antibiótico en realidad con receta. Siempre ustedes, o siempre es la dificultad de descartar entre una viral y una bacteriana, es difícil, sobre todo en pediátrico, pero se tiene que dar para de esa manera reducir el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, todo esto en realidad son los objetivos, ¿no? En realidad, ver a nivel mundial, ver nuestro futuro, ¿no?
ya no nos queda nada, estamos recuperando en realidad antibióticos del año 80 que viene Colistin. Estamos nuevamente trayéndolos en este tiempo, ¿no? Por la gran resistencia que hay de carbapenemasas, ¿no? Entonces la idea es ir mejorando, no amargarse con el programa de optimización de antimicrobianos y comité de optimización de antimicrobianos, porque la idea es concientizar, en realidad socializar conocimientos, porque generalmente los quirúrgicos, en lo que hemos visto, u otras especialidades, no es buena, a veces los colegas también infectólogos a veces cometen el error de repente ponerse a discutir que sabe más, el otro no sabe, entonces genera en realidad ya poca empatía entre, ya ha fracasado ese sistema, en que tú agarras y dices, suspendo, ¿no? No te doy un antibiótico simple, no te doy porque toda farmacia pasa por la receta de antimicrobianos. Entonces no te doy, te lo quito. Entonces, ¿qué han hecho los colegas? Han hecho comprar al paciente, al familiar, por lo bajo, y le han excedido, colocando el carbapenel, la vancomicin, haciéndole gastar al paciente a veces por la falta de concientización de nosotros hacia ellos, ¿no? La idea es hablar, conversar, de repente darles nosotros capacitaciones, eso hacemos en el hospital, capacitaciones de nuestro mapa microbiológico, cómo va la sensibilidad, qué fármacos iniciar, qué fármacos vamos a restringir. Deberíamos restringir desde ceftriaxona, pero no tenemos recurso humano. Entonces, al otro día, el año del COVID, por COVID, a la inglesa se le ocurrió que el infectólogo también restrinja ceftriaxona y ciprofloxacina. Las interconsultas que eran 15 subió a 25. Entonces, no teníamos recursos humanos, éramos cuatro infectólogos en Carrión. Entonces, en realidad, sería ideal, ¿no? Para poder ver cómo va con ceftriaxona. Recordar que ceftriaxona es una generadora de beta-lactamasas de espectro extendido, cuando no es el tratamiento ideal. Entonces, la idea, aquí la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Salud también tiene un día que sale con sus pancartas, sale en realidad decir el uso en realidad adecuado de los antimicrobianos. Y eso es lo que ustedes tienen que ver. También, como les dije, no tratar de siempre tener una receta, cumplir con los días que dice la receta. Cada cuánto tiempo tiene que tomar el antibiótico. No automedicarse, que el vecino, la farmacia y demás me dijo, no. Tratar en lo posible de hacer todas estas, en realidad, intervenciones para de esa manera, pues, reducir la resistencia bacteriana, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos en el hospital? Lavándose las manos. Entonces, el lavado de manos, ustedes van a ver, buscan en PubMed, en sus buscadores, lavado de manos, es el que más ha logrado la prevención de estas infecciones intrahospitalarias. El último puesto en lavado de manos es los médicos. Entonces, los médicos, estudiantes de medicina, los internos, los externos, no se lavan las manos, no tengan pena, el jabón y el papel es menos a los antibióticos, la estancia hospitalaria, de repente ingresa a UCI, entonces el costo hospitalario es mayor. Los estudios nos dicen de que en comparación con la estancia, las complicaciones y el papel y la clorexidina que se utiliza, este es de menor costo. Entonces no tengan miedo a lavarse si están pasando visita. Yo a veces paso con mi grupo de práctica, pero siempre voy a decirles que se laven el papel ahí. No tengan pena, lávense, porque la enfermera no les va a prohibir lavarse las manos. Aquella enfermera que les prohíbe, díganle eso. Y ella sabe de que el lavado de manos es el que previene las infecciones intrahospitalarias. ¿Ya, chicos? Entonces el tema de antibióticos en realidad es un tema más largo todavía. De repente con los docentes de práctica puedan hacer mejor, ¿ya? Traten en lo posible de ver, estudien ustedes también, lean artículos por ahí que los en realidad hagan un poquito más de campo. A mí me he quedado corto con antibióticos y ahora voy con antifúngicos. De repente antifúngicos no han usado mucho, de repente fluconazol, ¿no? Han podido de repente ver para los honguitos de la unita, la terpinafina, de repente el clotrimazol en cremita, ¿no? Pero hay antifúngicos mayores, no sé si han escuchado de los polienos.
las equinocandinas. Entonces, los azoles, todos los azoles, recordar todos los azoles que vamos a utilizar, ¿no? Azoles, ¿qué azol conocen? Ya lo dije uno. Fluconazol. ¿Qué otro azol conocen? ¿Cuál? No. Otro azolcito. Envía oral. ¿Han escuchado hablar de los últimos? De repente el voriconazol, el posaconazol, el isavuconazol, ¿no? Son uno de los últimos, en realidad, azoles los que sobre todo se van a hacer oncólogos, ¿no? Los que van a ver oncohematológicos. En realidad nosotros deberíamos tener esos azoles, voriconazol, posaconazol, en infecciones por aspergillus. No sé si han visto este honguito aspergillus en microbiología, ¿no? Entonces aspergillus, voriconazol, posaconazol y savuconazol, en realidad va a ir indicada el tratamiento, ¿no? El fluconazol lo han visto, ¿no? Lo van a ver también en neurocriptococosis, ya en criptococosis meningia, van a ver polienos más el uso de fluconazol, ¿no? Entonces ahí también van a ver. ¿Y qué polieno conocen? ¿De repente se acuerdan? Anfotericina B. Entonces anfotericina B es otro antifúngico que vamos a ver, ¿ya? Entonces recordar, ¿llevaron en fármacos los antifúngicos? De repente, no sé, hay que fortalecer porque eso van a ver en la hospitalización de repente, ¿ya? Entonces, en realidad, el PKPD es un poquito más fácil, como son menos, el PKPD farmacocinética, farmacodinámica de los antifúngicos, un poco más fácil. Y las equinocandinas, ¿no? Entonces, en el caso de estas infecciones, son pues, se producen en el líquido extracelular, en este compartimento, ¿no? Entonces, la mayoría de drogas, la concentración se da a ese nivel. Entonces tenemos también las candidiasis, ¿no? Y ahí van las equinocandinas. Cuando ustedes vean, sobre todo en pacientes en pediatría, más van a ver, ¿no? Porque van a tener mayor acceso, van a entrar a neo de repente y ahí van a ver las candidiasis. En realidad, que se van a dar en el neonato, en el pediátrico, en UCI también hay scores para candida, scores en pacientes adultos. Y ahí vamos a utilizar, ¿qué nos dicen las guías de candidiasis? Sobre todo las invasoras diseminadas, las candideñas, que nos dicen que el inicio no debe ser con fluconazol, sino con equinocandinas, no las otras. Entonces, ¿qué equinocandinas conocen? ¿Conocen alguna? Cascofungina es una, ¿ya? Entonces, cascofungina, alulafungina, micafungina son equinocandinas. Entonces, eso idealmente lo deberíamos tener, porque si hay candidiasis, si hay candidemias, sobre todo candidemias, porque eso es lo que ahí va el enfoque terapéutico con las equinocandinas. Ha habido casos, por ejemplo, en Loaiza, cuando fui a mi rotación, hubo una endocarditis por cándida, ¿no? Entonces ahí va cascofungina y el Loaiza tiene cascofungina. No sé si actualmente tendrá, pero eso es lo ideal que nosotros también en Carlón deberíamos tener. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos pedir? Cuando vean evidencia en los cultivos que hay cándida. Entonces, si no encuentro cándida en el hemocultivo, si no encuentro cándida, pues eso es lo ideal en el hemocultivo, encontrar a cándida y la sensibilidad, porque tenemos cándida albicans y no albicans. Entonces, en la sensibilidad, si no la tenemos, ¿cómo yo puedo pedir al hospital que me compre? ¿No? ¿Por qué? Porque es un tratamiento que no está en el territorio nacional. A ver, pregunten, de repente tienen alguna equinocandina en Brialec, ¿ya? Me avisan también. Entonces hay varias que quiero saber, a ver, que ustedes pregunten, ¿ya? Mucormicosis, no sé si también han visto mucormicosis, también es un hito también difícil, se ha visto sobre todo que va con la destrucción de fosas nasales y al final el paciente muere de cerebritis, sobre todo se da en paciente inmunosuprimido,
Yo he visto en casos de diabéticos, enfermedad renal crónica, en esos casos he visto mucormicosis. El PKPD también en ojo, sistema nervioso central, es un sitio de por sí difícil, ¿no? De por sí, aquí equinocandinas no llega al sistema nervioso central, por eso que en criptococosis meningia, equinocandinas no se da anfotericina B más fluconazol, ¿no? O flucitocina, que está dentro de las guías, flucitocina en cuanto al esquema terapéutico. Vemos que flucitocina y fluconazol logra concentraciones de orina terapéuticamente confiables, ¿no? En tracto urinario, intraocular, el sistema nervioso, ¿no? Y fluconazol, briconazol y flucitocina son óptimos también, ¿no? Entonces, en realidad, los azoles, al no tener, a veces hemos tenido casos en criptococosis meningia, que no hemos tenido pues azoles como fluconazol, que hemos polienos como Anfo-B, teníamos que dar fluconazol a dosis alta, ¿no? Entonces hemos llegado a colocar fluconazol en una criptococosis alrededor de 1200 a 1500 miligramos diario, ¿no? A lo que se coloca pues en una cándida oral, candidiasis oral de 150 300 miligramos de fluconazol, mil y tanto, es una gran cantidad, ¿no? Entonces no tengan temor en darle al paciente monicomicosis el fluconazol una semana, ¿no? Porque miren el gran, en realidad, concentración que hemos dado a nuestros pacientes PBS, y hemos visto que al menos en perfil hepático, en lo que va, al menos lo han hecho Rafa por ahí. En el caso de la cándida, ve que vemos las principales, ¿no? Cándida, criptococo, que van a ver de repente tener la oportunidad de ver un paciente PBS en estadia crecida, criptococosis meningia, los filamentosos, vemos los dimórficos, filamentosos aspergillus, dimórfico, vemos a histoplasma paracoccidioides, son hongos de selva, entonces de todas maneras por ahí puede haber un vasito, ¿no? Que lleve, ¿no? Y que vea que se le va a dar, ¿no? Y las levaduras de filamentos pigmentados, ¿no? Entonces en cándida vemos levaduras in vitro, lo que va a salir. Recordar que a veces ven cándida en orina, eso es lo que ven en los neonatitos a veces, ¿no? Le encontré cándida en orina y empiezo rápidamente fluconazol, ¿no? Lo ideal sería encontrar en el hemocultivo a cándida. ¿Por qué? Porque en la orina puede ver una cándida, puede crecer, ¿ya? Entonces, lo ideal, por eso dice que en candidemias necesitamos los hemocultivos ya a cándida con la sensibilidad, depende si es albícamo o no albícamo, ¿no? Entonces, acá en las drogas, sobre todo, y el itraconazol, me había olvidado ese azol. El itraconazol, ¿en dónde lo utilizamos? En pacientes, sobre todo, que tienen histoplasmosis y paracoccidioidomicosis. Iniciamos con polienos y de ahí podemos cambiar a itraconazol, ya en vía oral. ¿Por qué? Porque el tratamiento en histoplasmosis diseminada lo van a ver en la cuarta unidad, o en paracoccidioidomicosis es alrededor de un año, ¿ya? Entonces no va a estar un año en realidad lo venoso con el anfotericin B, entonces va a tener que utilizar el itraconazol, que son fungiestáticos, a la dosis que se le da, de 150 a 300 miligramos en el caso de fluconazol. Pero si yo aumento la dosis, como les dije en el ejemplo anterior, y me voy hasta 1200 miligramos de fluconazol a 1500 miligramos, voy a generar un efecto fungicida. Entonces, por eso es que a veces tenemos que hacer esas opciones, porque no tenemos a veces el polieno, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos a Anfo-B, a equinocandinas, son fungicidas de por sí, ¿no? Entonces, en realidad, anfotericina B es un fármaco en realidad antifúngico que vamos a ver en varios escenarios. También lo van a ver ahorita acá que hay bastante paciente con leishmaniasis. La leishmania, ¿qué es? Un parásito hongo parásito. Pero el Anfo-B también va a leishmania. ¿Cuándo pasa eso? Cuando son leishmaniasis mucocutáneas, diseminadas, que de repente se le dio antimoniales pentavalentes y no hubo remisión mucho de las lesiones o mucocutáneas. Entonces, ¿yo qué elijo? La anfotericina B. Entonces, el Anfo-B, aparte de ser un antifúngico, también tiene efectos sobre el leishmania, ¿no? Eso lo van a ver en leishmaniasis.
Entonces, de acuerdo al PKPD, en el caso de antifúngicos, vemos aquí el que es tiempo dependiente es el fluorocitocina. ¿Y el fluorocitocina en dónde lo van a ver? Lo ideal es en neurocriptococosis. Cuando vean, ahí yo les voy a dictar esa clase de criptococosis meningia. Flucitocina en realidad es un antifúngico que nosotros vamos a utilizar junto a anfotericina B, ¿no? Para lograr ir esterilizando el líquido cefalorraquídeo en criptococosis, ¿no? Entonces, y de ahí vemos área bajo la curva sobre el hipo, concentración dependiente, anfo-B, fluconazol, itraconazol, voriconazol, posaconazol y las equinocandinas, ¿no? Entonces, se puede dar de repente cada 24 horas, por ejemplo, el anfo-B se da en una infusión, anfotericina B se da en una infusión de 6 horas, solo una vez al día, son concentración máxima o área bajo la curva sobre mí. Fluconazol también lo podemos dar solo una vez al día, no necesitamos partirlo, ¿no? Podemos dar en una sola vez, eso van a ver ustedes en candidiasis oral, esofágica. El itraconazol una vez al día, por eso es concentración máxima o área bajo la curva sobre mí. Y las equinocandinas también. Inclusive en equinocandinas tenemos que dar una dosis de carga y de ahí también dar de acuerdo a la dosis, generalmente cada 24 o cada 12 horas en algunos, ¿no? Entonces, vemos los efectos aquí, polieno y equinocandinas, fungicida. Los diazólicos que acaba fluconazol y traconazol, fungistáticos, ¿no? Tienen prolongado el efecto posantifúngico en estos casos. Y en el caso del fluorocitocina que se da en B criptococócica junto al anfo-B, es un fungistático con un efecto posantifúngico corto, ¿no? Pero ya les había mencionado eso del efecto del fluconazol a alta dosis, puede darse un efecto fungicida. En el caso de los polienos tenemos varias presentaciones. Dentro de las presentaciones tenemos el anfotericina B desoxicolato, el anfotericina B liposomal o de complejo lipídico. ¿Cuáles son las mejores? El liposomal o complejo lipídico, pero no las tenemos. Son de alto costo, pero son las que tienen menos efectos adversos. Tenemos justo la de menos costo y de mayor efectos adversos. Entonces, ¿cuál tenemos? Anfotericina B desoxicolato. Entonces, esa es la presentación. Creo que también, Priale me parece que también tiene esa presentación. Pregunten, a ver, de repente tienen la liposomal. Entonces, siempre estar ahí al tanto que tiene, porque al final lo que estamos asegurados es salud. Vamos a ir a la salud y no sabemos en realidad qué antimicrobianos hay del todo, ¿no? Entonces, anfotericina B me cubre varios, ¿no? Dentro de los que me cubren, a cándida me puede cubrir, hay cándidas en realidad que son resistentes a los azoles como fluconazol. Entonces, al haber esa resistencia, y no tengo equinocandinas, ¿qué le tengo que dar? Un polieno. ¿Qué polieno tenemos? Anfotericina B desoxicolato, ¿no? Luego, tiene un efecto largo, pues, ¿no? Del efecto posantifúngico, del PAF, que es el efecto posantifúngico. Este efecto posantifúngico en realidad se da en anfo-B, sobre todo en anfo-B desoxicolato que tiene reacciones adversas. ¿Qué reacción adversa tiene? Nefrotoxicidad. Esa es una de las principales. Hipocalemia. El paciente cursa con hipocalemia. Este paciente con anfo-B desoxicolato vamos a tener a cada rato que hacer electrolitos séricos y estar en realidad reponiendo sobre todo el potasio. Hay que ver por qué genera injuria renal, ¿no? La CREA comienza a subir y la hipocalemia. Si debe ser al revés, ¿no? Debería haber hipercalemia, ¿no? En un paciente renal el potasio debería subir, pero en este caso el potasio baja. Entonces eso lean a ver por qué es, ¿no? Hacer la fisiopatología de anfo-B desoxicolato, ¿no? Entonces se ha visto, pues, en realidad en los experimentos en los mismos pacientes que el efecto de reacción adversa sigue 2 días. O sea, no sale de la nefrotoxicidad de repente a los 2 días porque lo hidratamos, le suspendemos el anfo-B y sigue 2 días porque hay un efecto posantifúngico. Entonces, eso tiene el efecto del anfo-B, ¿ya? Entonces, eso vemos. Acá también es parte de la concentración máxima, este es anfo-B desoxicolato, el liposomal complejo lipídico, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en criptococosis meningia, vemos que nos dicen lo ideal es anfo-B liposomal más flucitocina. En realidad es
uno de los estudios con fluconazol. Se ha visto que lo ideal, ustedes van a ver, es anfotericina B liposomal con flucitocina. Pero ahorita actualmente en el petitorio, bueno, no tenemos a flucitocina, pero recién va a ingresar, cuando ingresará, cuando haya presupuesto y se pueda comprar. Nosotros utilizamos anfotericina B desoxicolato con fluconazol. Es la otra alternativa. No es el tratamiento ideal para criptococosis, es el segundo. Pero nosotros, al no tener el ideal, tenemos que usar anfotericina B desoxicolato más fluconazol. Se da por 14 días. En los estudios se ha visto de que la esterilización de líquido cefalorraquídeo con anfo B desoxicolato más fluconazol sí se da. Entonces nosotros, al tener esa opción, la damos. Hay otras opciones, fluconazol altas dosis, como hemos tenido el caso cuando no hemos tenido anfo B, nosotros tenemos que ver otras opciones terapéuticas, porque un paciente con criptococosis meningia, si no se inicia, no se diagnostica rápido, no se inicia rápido, el paciente tiene alto porcentaje de mortalidad. ¿Ya? Entonces la idea siempre es esa, diagnosticar rápidamente para tratar rápidamente. En el caso de los azoles, los triazoles, vemos a fluconazol a la cabeza. Entonces tenemos que ver a qué es pues sensible, a qué candida es sensible el fluconazol, ¿no? Entonces tenemos que ver el fungigrama. Entonces en el fungigrama nosotros tenemos que ver sensibilidad de fluconazol y la especie que hay, candida albicans o no albicans, ¿no? La resistencia, ¿no? Ver que de por sí el fluconazol es fungistático, pero a altas dosis puede tener un efecto fungicida, ¿no? Vemos acá, sobre todo en pacientes quemados o sépticos. La idea es pues que en realidad en quemados o sépticos primero se plantea una sepsis, punto de partida bacteriana, siempre eso, se cubre bacterias. Recordar que la piel es un órgano que cubre, si no tiene el paciente quemado, más fácil es el ingreso de bacterias, entonces tenemos que cubrirlo. Pero a veces cuando les corta cándida, hay que entrar a sala de operaciones, en los cultivos por ahí sale un cultivo positivo, nosotros tenemos ya que pensar en candidemias. Entonces, al no tener equinocandinas, una de las opciones en este caso es el fluconazol, ¿no? Entonces se ha visto de que hay un efecto, pero sobre todo en cándidas no albicans, eso es lo que se ha visto, en cándida no albicans. Ahora hay un aumento en otros, por ejemplo, en otros hospitales que estudian mejor a los honguitos, es el laminara. Entonces ustedes pueden buscar en PubMed, ¿no? Del Candida auris. Hay un Candida no albicans que es Candida auris. Entonces Almenara se encarga de, hay varias publicaciones del Candida auris, donde el fluconazol pues no le hace en realidad efecto, ¿no? Entonces nosotros siempre iniciamos con fluco, porque no tenemos equinocandinas. Entonces lo ideal sería la sensibilidad. Ya si sale una Candida auris o no albicans, yo que tendría que utilizar un poliel. Ahí iría anfotericina B. Bueno, en criptococosis, como les dije, fluconazol, dosis de 1200 miligramos, hemos tenido casos, tiene un efecto fungicida. En criptococosis está como alternativa dentro del tratamiento para criptococosis. El voriconazol, el azol que les estaba mencionando, hay mayores obviamente estudios sobre aspergillus o micosis, aspergillus invasivas en pacientes oncohematológicos, sobre todo en estos pacientes neutropénicos, en pacientes oncohematológicos, donde aspergillus es un hongo filamentoso y puede estar ahí. Inclusive se ha visto también en pacientes en forma no invasiva, en pacientes que tienen cavidades, que han tenido tuberculosis y han dejado una cavidad ahí. Aspergillus puede ser un agente que también puede ingresar. Es un diagnóstico diferencial a todas las bacterias que también pueden estar ahí en realidad. Entonces, ¿cómo yo encuentro aspergillus? ¿No? Generalmente lo encontramos por lavado bronquiolviolar. En la fibrobroncoscopía se ve lavado bronquiolviolar. Tuve un paciente en Ortega, me acuerdo, ahí pude ver aspergillus y la sensibilidad también de aspergillus. Entonces, aspergillus fumigatus, el paciente tenía una cavidad y ya estaba con tratamiento anti-TB un mes y había recaídos, ¿no? Ya estaba con antimicrobianos, meropenem, vancomicina y seguía con fiebre, ¿no? Por ahí le hacen un lavado bronquiolviolar, una fibrobronco, saca y sale el cultivo aspergillus. Entonces, si hay un cultivo de un hongo, en este caso el lavado bronquiolviolar, lo tengo que tratar. ¿Cuál sería el tratamiento ideal? Boriconazol.
voriconazol. Entonces, voriconazol no lo tenemos en el hospital, creo que en el INEC, en el Neoclásicas de Lima, ahí sí hay voriconazol y posaconazol, que me acuerdo cuando roté. Sigue habiendo, creo, me imagino, con todo esto, no sé si habrá, pero en lo que había voriconazol, es lo ideal, ¿no? Entonces, el voriconazol es uno de los antifúngicos triazólicos que sería indicado, ¿no? Ahí tenemos el posaconazol. Tiene presentación vía oral y endovenosa. El voriconazol también es vía oral y endovenosa. Su biodisponibilidad es buena. Ya llega alrededor del 90%. El bórico también más o menos 90%. Por eso que me acuerdo que el familiar solo encontraba el vía oral, no encontraba el endovenoso. Tenía que mandarlo de Lima y solo el vía oral. Entonces su biodisponibilidad en realidad es buena. Vemos aumenta el efecto con el alimento, en el caso de posaconazol, vemos que quienes influyen en las concentraciones plasmáticas, los inhibidores de bomba de protones, dan mucho omeprazol, en algunos antimicrobianos baja el efecto. No es bueno dar mucho tiempo los inhibidores de bomba de protones, siempre hay que ir sacándolos para que el antimicrobiano, ya sea antifúngico, ya sea antibiótico, en realidad haga su buen efecto. El antirretroviral también pasa lo mismo en el caso de VIH, ¿no? La diarrea, mucositis. La mucositis vamos a ver más en pacientes neoplásicos, ¿no? Cuando roten por onco, los que quieren ser oncólogos van a tener ese caso. En quimioterapias en alta dosis, ¿no? Entonces vemos eso, que tiene una buena disponibilidad, un volumen de distribución también bueno, unión a proteínas, ¿no? En el caso del posaconazol. Y vemos acá el otro azol, que es el itraconazol. El itraconazol más lo vamos a ver en el caso, como les dije, de histoplasmosis y paracoccidioidomicosis. Ahí seguro al que le toca dictar la clase va a hablar de estos azólicos, ¿no? Vemos que la biodisponibilidad aumenta con bebidas ácidas con comida, ¿no? Y en el caso de posaconazol con grasa, ¿no? En el caso de biodisponibilidad. En el caso de equinocandinas, como les había mencionado, la cascofungina, micafungina, nidulafungina, en realidad va contra la actividad de las especies de cándida, con menos potencia de paraxilosis, que son las no albicans. Entonces vemos que también tiene un efecto posantifúngico prolongado, ¿no? Es un fungicida, ¿no? Las utilizamos en candidemias, ¿no? Y siempre tenemos que llegar a la dosis óptima para que esté por encima de la MIC. Los antifúngicos también, los honguitos tienen una MIC, tiene que estar por encima de la MIC. Entonces la actividad, las equinocandinas, acá les he puesto alta actividad, activas, alguna actividad e inactivas. En la alta actividad está Candida albicans, Clarata, Crusade, Candida tropicales y también Pneumocystis gyrovesi. Si tuviéramos equinocandinas también le podríamos dar a neumocistosis en el caso de PBBS cuando ustedes vean neumonías por neumocistosis, ¿no? Neumocistis. Activas, Candida paraxilosis, Guillermonia, Aspergillus, Aspergillus flavus, Terres, Candida lucipinae, ¿no? Entonces las equinocandinas también. ¿Alguna actividad con las coccidioides? Acá va también histoplasma para coco, ¿no? Pero es ligera actividad, o sea, no es de primera elección. Ustedes no la eligen. Cedosporio. Inactivas, criptococo es completamente inactivo. Por eso en criptococosis meningia no va equinocandinas, ¿ya? Fusarium, Pseudomycetus, Dichosporum tampoco va equinocandinas, ¿no? Entonces el DKPD en equinocandinas, ¿se acuerdan? Concentración máxima, área bajo la curva sobre MIC, ¿no? En el caso de equinocandinas. Vemos acá cascofungina, micafungina, nidulafungina, su volumen de distribución, sus en realidad proteínas, no se ajusta en insuficiencia renal. Entonces, si el paciente está chocado o séptico, la equinocandina no la voy a ajustar. Eso es lo bueno en equinocandinas. En el caso de hepático tampoco la voy a ajustar, ¿no? Bueno, estas son la parte de perspectivas futuras, en el caso de tener todas estas, ¿no? La última, que hay bastante capacitación, es el isavuconazol, ¿no? Entonces es una de las que también deberíamos tener, ¿no? Pero el costo en realidad es alto y a veces no va. El otro es el caso de antifúngicos contra cándida. Vemos acá pueden ver el esquema.
esquema, lo rojito es la resistencia. Entonces vemos que fluconazol, itraconazol, acrusei y Yormonti en realidad es resistente, ¿no? Entonces depende a cándida que vamos a dar el antifúngico. En Trichosporum vemos azólicos, vemos que fluconazol baja actividad, oriconazol en Asai es alta actividad y Anfobé es baja actividad y equinocandina sin actividad. ¿Qué nos queda acá solamente? Boriconazol, ¿no? En uno de ellos, nada más. Y en Aspergillus, de acuerdo a la resistencia, vemos la resistencia si podemos dar anfotericina o boriconazol. Y sabuconazol también podría ser una opción. En Pseudosporium vemos Anfobé, que es completamente resistente, intermedio ya prácticamente no se da, y acá es sensible a boriconazol y posaconazol, ¿no? Siempre viendo o valorando la parte del fungigrama. Entonces el PKPD requiere más ensayos sobre todo que el antibiótico, ¿no? Lo que hemos visto en realidad, el PKPD es actualizar, ¿ven? El antifúngico también tiene un PKPD. Entonces lo que necesitamos que es fortalecer nuestro mapa microbiológico de hongos, ver la sensibilidad en el fungigrama y tener mayor medicamentos como equinocandinas que podría ser o anfotericina B liposomal, ¿no? Entonces esa es la idea para un futuro. Entonces ese es en cuanto al PKPD de antifúngico. Ya chicos, para un poquito infección urinaria tengo que avanzar 2 diapositivas al menos. Son bastantes temas, ¿ya? Lo que me alcance, porque sepsis es grande también para la otra clase, ¿ya? En infecciones urinarias, ya saben que es lo más frecuente, la parte de consulta ambulatoria. Entonces ustedes lo van a ver en consulta ambulatoria. Entonces, ¿qué es lo que queremos rescatar? A la quinolona. No receten ya quinolona porque a veces ya está dando por la alta resistencia. ¿Qué vamos a dar? Nitrofurantoína. Entonces, nitrofurantoína es lo que van a aprender a dar. ¿Quiénes son los que más desarrollan infecciones de repente complicadas? El varón, uno, ¿no? Son niños, los pediátricos, los que de repente son inmunosuprimidos, los que tienen portadores de sonda Foley, ¿no? Los que van a hacerse de repente algún procedimiento, ¿no? Entonces a ellos, en realidad, pese a que no hay fiebre, pielonefritis, tenemos que enfocarlo, depende a una infección complicada, ¿no? Entonces, ¿quiénes sufren más de infecciones urinarias? Las mujeres. Las mujeres sufren más de infecciones urinarias, ¿no? Que el varón. Entonces oscila el grupo etario de 20 a 40 años, al menos ha tenido el 25 al 35% una hito. Entonces una infección urinaria, más o menos el porcentaje. Y los hombres mayores de 60 sufren el riesgo de tener mayor hito por la hipertrofia prostática que pueden tener a esa edad, ¿no? Mayor riesgo en esa edad. Entonces lo que se genera complicados, y acá el huésped, lo dije, sexo masculino, los adultos mayores, los inmunosuprimidos, alteraciones anatómicas en vías urinarias, por eso también los que vienen constantemente por itus, tenemos que ver cómo está anatómicamente. El urólogo va a pedir algún examen, de repente al inicio una ecografía, de ahí un urotén, ¿no? Para poder ver si hay una alteración anatómica, ¿no? La infección, otra, ¿cuántos días tiene más o menos los síntomas? Un día, 7 días, el microorganismo. Ya recordar que las Escherichia coli ya no vienen sensibles en la gran mayoría de los casos, sino que ya vienen con mecanismos de resistencia a beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Tenemos que ver todo eso para elegir un mejor antibiótico. Ahora, el tratamiento aportado, esa es la idea. Antes se daba tratamientos en hitos complicadas 7 días, 10 días. Ahora podemos dar 5 días, ¿no? Vamos aportando más para que si está hospitalizado la estancia sea más corta, podemos sacar más pacientes, entre otros. El antibiótico también no se debe 2 días más 3 días, a menos de que ustedes clínicamente, porque ustedes hacen una evolución diaria viendo a su paciente. Si el paciente todavía tiene, ¿no? Todavía le falta, por ahí algún examen, todavía un hemograma, las pruebas laboratoriales, de repente todavía con repercusión, todavía lo tiene positivo, algo, todavía hay algo de náusea, yo todavía puedo prolongar el tratamiento antibiótico 2 días más, hasta 10. Pero todo depende de la evolución clínica del paciente que se esté dando en ese momento, ¿no? Las no complicadas pues son más fáciles. Entonces en los estudios internacionales y demás, en nuestro mapa microbiológico, se ven que en el caso de Carrión,
Se ve que el urocultivo, ¿quién es la enterobacteria que más se ve? Escherichia coli. Entonces es la principal bacteria que ustedes van a ver. Ahora en sensibilidad, hay alta sensibilidad en quinolonas a nivel mundial y acá en Perú también, en nuestro hospital también. También hay resistencia también a sulfamethoxazol, inclusive a las cefaloporinas, derivadas de beta-lactamasas de espectro extendido. También tienen las que son ANSES aumentados, o sea, hay PLES más ANSES aumentados. Entonces la clasificación de una ITU baja, ITU alta, ¿no? Generalmente. Entonces la ITU baja, en realidad la cistitis, ¿no? Donde hay más vejiga, ¿no? Pielonefritis, ¿no? A nivel del riñón, ¿no? Entonces, como nosotros vemos la evolución complicada, no complicada, ¿no? Vemos acá cistitis, pielonefritis, complicada, no complicada. Nosotros clínicamente tenemos que sacar el dato, ¿ya? No me pidan examen de orina y urocultivo en pacientes que no tengan disuria, polaquiuria, tenemos vesical, si ya piensan en pielonefritis, fiebre, náuseas, vómitos, ¿no? Cuya percusión lumbar positivo. Entonces, no piensen pues si me pidan ya por SIACA, no, porque va a salir de repente un cultivo positivo, es un colonizante, más no uno que está generando enfermedad. Entonces se ha visto algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, el acto sexual, se ha visto en realidad la frecuencia, con quién, el uso de repente de femicidas, diafragmas, se ha visto algunos, la alteración anatómica, la historia de ictus mujeres, atrofia vaginal, ¿no? En el caso de los catéteres urinarios, ¿no? Que tienen los pacientes, inmunosuprimidas, embarazadas, diabéticas, ¿no? Y demás, también se puede ver enfermedades urológicas. Entonces, eso es como factor de riesgo en una cistitis. Y vemos que pues una infección urinaria no complicada se define como aquella que no existe condiciones que predispongan a las mismas o la falla de tratamiento, son las más frecuentes, o sea, las que dan disuria, polaquiuria, tenemos vesical, a veces puede haber fiebre, sensación de alza térmica, ¿no? Entonces, en esas es en cuanto a presentación clínica, ¿no? Todas acá, ¿no? Polaquiuria, disuria, fiebre, urgencia mencional, ¿no? Y en estas ITUs bajas es donde pues es netamente clínico, ustedes tienen que preguntar, examinar, de repente hay puntos renoureterales positivos, ¿no? En el examen bajo, ¿no? Y acá ¿qué dice? No está indicado tomar rutinariamente urocultivo en este grupo. O sea, si ustedes sospechan ITU baja, yo no voy a solicitar un urocultivo. Quizás un examen de orina podría ser, pero no un urocultivo. El urocultivo está indicado en situaciones especiales. Sospecha de afección renal, infección urinaria complicada, dudas diagnósticas y o persistencia de síntomas luego del tratamiento. Entonces ustedes ven, viene el paciente, tiene sintomatología urinaria, van a dar nitrofurantoína. Si el paciente va en 5 a 7 días, puedo dar el tratamiento 5 días, 7 días. Si no hay mejoría clínica, sigue, yo ahí recién puedo solicitar un urocultivo, ¿ya? Entonces, el urocultivo, cuando se da positivo, cuando hay más de 10 unidades formadores de colonia en un paciente sintomático. Y la sensibilidad es importante del urocultivo para poder ver a qué yo voy a escalar, ¿no? Entonces, así más o menos vamos viendo si hay piuria, ¿no? En el examen de orina, en el urocultivo se ha visto, por ejemplo, en cistitis, 10 unidades, 10 al cuadrado, unidades formadoras de colonia y pielonefritis 10 al cubo. Y cuando es punción, hay punción suprapúbica, uno nomás ya me está indicando de que el urocultivo es positivo. ¿Ya, chicos? Entonces me quedo acá en factores que sugieren la presencia de infección. ¿Ya? La otra clase lo voy a, creo que ya no me va a alcanzar de repente como el otro grupo, infecciones asociadas a cuidados de la salud. Creo que son neumonía y sepsis, ¿ya? Si ya no me alcanza, ya